Así era el Domingo de Ramos en tiempos de la Biblia, y si alguna vez te has preguntado qué se sentía estar allí, en esas calles estrechas y polvorientas de Jerusalén, cuando la multitud comenzó a agitarse con una expectativa que ninguna generación anterior había conocido con tanta intensidad, entonces este relato fue escrito para ti. Era el año 33 de nuestra era, y la ciudad más sagrada del mundo estaba a punto de ser testigo del evento que dividiría la historia humana en dos mitades eternas. No era un domingo cualquiera. Era el domingo que los profetas habían visto desde siglos antes, el día en que el cielo y la tierra se inclinarían sobre el mismo punto geográfico, el Monte de los Olivos, para contemplar algo que ningún ojo humano había visto jamás. El Rey de Reyes montado sobre un pollino, descendiendo hacia su propia ciudad, hacia su propio rechazo, hacia su propia gloria. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, es necesario retroceder no horas, sino siglos, porque la entrada de Jesús a Jerusalén no fue un gesto improvisado ni una decisión tomada en el calor del momento. Fue el cumplimiento deliberado y preciso de una profecía pronunciada por el profeta Zacarías aproximadamente 500 años antes, cuando escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo: «Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna». Zacarías 9:9. 5 siglos de espera estaban a punto de colapsar en un único momento, en una única tarde de primavera, en una ciudad que hervía de peregrinos llegados desde todos los rincones del mundo conocido para celebrar la Pascua. Jerusalén en época de Pascua no era la ciudad tranquila de los días ordinarios. Era una ciudad transformada, desbordada, vibrante de tensión religiosa y política, un caldero de expectativas mesiánicas que llevaban décadas acumulándose bajo la presión del dominio romano. La ciudad de Jerusalén en el año 33 d.C. era una obra maestra de ingeniería y ambición religiosa. Herodes el Grande, que había muerto décadas antes, había legado a la ciudad una reconstrucción del templo que quitaba el aliento. Las plataformas de piedra sobre las que se erguía el monte del templo eran tan vastas que su superficie equivalía a más de 30 campos de fútbol modernos. Los bloques de piedra caliza, utilizados en su construcción, pesaban decenas de toneladas cada uno, y algunos de ellos, todavía visibles hoy en el muro occidental, miden más de 13 metros de longitud. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén para la Pascua desde Babilonia, desde Egipto, desde Roma, desde todas las ciudades del imperio, quedaban paralizados ante la visión del templo resplandeciente de mármol blanco y oro, visible desde kilómetros de distancia, brillando bajo el sol de primavera como una señal del cielo colocada sobre la tierra. Esa era la ciudad que Jesús estaba a punto de entrar, no como un extranjero, sino como su Señor legítimo. La semana de Pascua atraía a Jerusalén una cantidad de peregrinos que multiplicaba varias veces la población residente de la ciudad. Bajo condiciones normales, Jerusalén albergaba entre 25 y 30.000 habitantes permanentes, pero durante la Pascua esa cifra se disparaba dramáticamente, y las estimaciones más conservadoras sugieren que la ciudad y sus alrededores inmediatos podían albergar en esos días entre 100.000 y 200.000 personas adicionales. Los mercados rebosaban de corderos destinados al sacrificio pascual. Las posadas estaban abarrotadas hasta el punto de que muchos peregrinos acampaban en las laderas del Monte de los Olivos y en los valles circundantes. Las calles olían a especias, a animales, a pan sin levadura recién horneado, al incienso que subía sin cesar desde los atrios del templo. Todo en Jerusalén esa semana hablaba de redención, de sangre derramada, de un pueblo que recordaba su liberación de Egipto sin saber que estaba a punto de presenciar una liberación infinitamente mayor. Fue en este contexto de multitud y expectativa donde Jesús tomó una decisión
que sus discípulos no comprendieron del todo en ese momento. Después de pasar la noche en Betania, en 1900, la pequeña aldea situada en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Jesús envió a 2 de sus discípulos con instrucciones precisas y misteriosas. Les dijo que fueran a la aldea que estaba enfrente, que encontrarían atado un pollino sobre el cual ningún hombre había montado todavía, y que lo desataran y lo trajeran. Si alguien les preguntaba, debían responder simplemente: «El Señor lo necesita». Lucas registra que todo ocurrió exactamente como Jesús lo había descrito, como si el mundo mismo estuviera esperando recibir esa instrucción para ponerse en movimiento. El pollino fue traído, los discípulos pusieron sus mantos sobre él y Jesús se sentó. En ese momento comenzó la procesión más extraordinaria que Jerusalén había visto jamás, y la ciudad, aún sin comprenderlo del todo, comenzó a responder. Lo que ocurrió a continuación es uno de los momentos más cargados de emoción espontánea que registra todo el Nuevo Testamento. La multitud, que había comenzado a seguir a Jesús desde Betania y Betfagé, fue creciendo a medida que se acercaban a Jerusalén. Muchos tendían sus mantos en el camino, un gesto de honor reservado para los reyes, un gesto que el pueblo hebreo asociaba con el reconocimiento de la realeza, recordando cómo los hombres de Israel habían puesto sus mantos bajo los pies de Jehú cuando fue ungido rey siglos antes. Otros cortaban ramas de palmera y de olivo y las agitaban o las colocaban en el camino. Las palmeras en la cultura judía eran un símbolo de triunfo y de victoria nacional, y su uso en ese momento estaba cargado de resonancias políticas y mesiánicas que no escapaban a ninguno de los presentes. La multitud que iba delante y la que seguía detrás clamaban con una sola voz: «Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». La palabra Hosana, derivada del hebreo Hoshianá, significa literalmente «sálvanos ahora», y era una expresión tomada directamente del Salmo 118, el salmo pascual por excelencia, el salmo que los peregrinos cantaban al acercarse a Jerusalén. Que la multitud la aplicara a Jesús en ese momento era una declaración teológica de una profundidad que la mayoría de los que la pronunciaban apenas comenzaba a vislumbrar. Imagina por un momento que estás allí. Has viajado durante días desde tu ciudad en Galilea, quizás desde Cafarnaúm o desde Magdala, caminando los más de 130 kilómetros que separaban el norte del lago de Galilea de la ciudad santa. Has dormido bajo las estrellas, has compartido el camino con otras familias de peregrinos, has cantado los salmos del ascenso, esos 15 salmos que los israelitas entonaban mientras subían a Jerusalén, Salmos 120 al 134, cantos de esperanza y de recuerdo y de anhelo. Ahora estás en el Monte de los Olivos y ante ti se abre la vista más impresionante del mundo antiguo. El valle del Cedrón al fondo, y al otro lado, elevándose sobre toda la ciudad, el templo de Herodes, brillando con una intensidad casi sobrenatural bajo el sol de primavera, y de repente, la procesión que viene desde Betania llega hasta donde tú estás. Ves a un hombre montado sobre un pollino, un hombre que irradia una autoridad que no tiene que ver con ropas lujosas ni con escolta armada, y la multitud a tu alrededor comienza a gritar: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». ¿Qué sientes? ¿Reconoces al Mesías? ¿O simplemente sientes que algo extraordinario está ocurriendo? Algo que no puedes nombrar del todo, pero que mueve algo profundo dentro de ti. Lucas registra un detalle que los otros evangelistas no mencionan, y es uno de los momentos más conmovedores de todo el relato evangélico. Mientras descendía por la ladera del Monte de los Olivos, rodeado de aclamaciones y de mantos tendidos en el camino, Jesús se detuvo, o más precisamente, no se detuvo, sino que en medio de todo ese júbilo, hizo algo completamente inesperado. Lloró. El texto griego usa el verbo eklaien,
que describe un llanto profundo, un llanto con sollozos, no una lágrima discreta, sino una expresión de dolor visceral y genuino. Y mientras lloraba, habló a la ciudad como si la ciudad pudiera escucharle, como si Jerusalén fuera una persona amada que estaba tomando una decisión fatal. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lucas 19, 42-44. En menos de 40 años, exactamente eso ocurriría. Las legiones romanas bajo el mando de Tito rodearían Jerusalén en el año 70 d.C. Demolerían el templo hasta sus cimientos, y el sufrimiento de la ciudad sería de una magnitud que los historiadores de la antigüedad describirían con horror. Jesús lo sabía, lo veía, y le dolía con una intensidad que no cabía en las palabras sino solo en las lágrimas. El contraste entre el llanto del Señor y los gritos de hosana de la multitud es uno de los más poderosos de toda la narrativa bíblica. Aquí está el rey entrando en su ciudad, y mientras la multitud celebra, él llora. Mientras el pueblo canta victoria, él ve la tragedia que se aproxima. Mientras todos esperan un Mesías conquistador que expulse a los romanos, él sabe que su conquista va a ser de una naturaleza completamente diferente, más profunda, más costosa, más gloriosa que cualquier victoria militar. Este momento revela algo esencial sobre el carácter de Cristo. Su amor no es un amor de superficie, un amor de palabras bonitas y gestos grandiosos. Es un amor que duele. Es un amor que llora por aquellos que lo rechazan. Es un amor que no abandona, ni cuando el abandono es la respuesta que recibe. Y eso, amigo que me escuchas en este momento, es el amor que te tiene a ti en el pensamiento. El mismo Jesús que lloró por Jerusalén conoce tu nombre y conoce tu historia, y su amor por ti tiene esa misma profundidad que no cabe en el lenguaje ordinario. Cuando la procesión finalmente entró en la ciudad por la puerta que conducía al monte del templo, el efecto fue sísmico. Mateo describe que toda la ciudad se estremeció, usando el verbo griego eseíste, relacionado con la palabra seísmos, terremoto. No es una metáfora suave. Es la descripción de una conmoción colectiva, de una ciudad entera sacudida por la pregunta que flotaba en el aire. ¿Quién es este? La multitud respondía: este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea. Es una respuesta que nos dice mucho sobre la comprensión popular de ese momento. Para muchos, Jesús era el profeta, la figura esperada que algunos identificaban con el profeta que Moisés había anunciado en Deuteronomio 18:15, cuando dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Pero incluso esta identificación, siendo extraordinaria, quedaba corta ante la realidad de quién era verdaderamente el que entraba montado sobre aquel pollino. Jesús fue directamente al templo. No fue al palacio de Herodes. No fue a la residencia del sumo sacerdote. No fue al pretorio romano. Fue al templo, porque el templo era el corazón de Israel, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, el lugar donde el nombre de Dios habitaba de manera especial desde los tiempos de Salomón. Y lo que encontró allí lo llevó a una acción que escandalizó a los líderes religiosos y que quedó grabada en la memoria colectiva de los que lo presenciaron. Los atrios del templo, específicamente el atrio de los gentiles, el espacio más exterior del complejo sagrado, habían sido convertidos en un mercado ruidoso y abiertamente comercial. Allí se vendían palomas y bueyes y ovejas para los sacrificios. Allí operaban los cambistas que convertían la moneda romana
en la moneda del templo necesaria para pagar el impuesto anual del medio ciclo, y allí el ruido y el olor y el tumulto comercial hacían casi imposible cualquier aproximación a la oración. Jesús volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas, y los expulsó, declarando: «Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo 21:13. Esta no era una reacción impulsiva, era un acto profético, una declaración del Señor del templo, reclamando su propiedad, limpiando lo que pertenecía a su Padre de todo lo que profanaba su propósito original. Los sumos sacerdotes y los escribas, al ver estas cosas, y al escuchar a los niños que seguían gritando en el templo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron profundamente. Preguntaron a Jesús si oía lo que aquellos decían. Y él respondió con una cita del Salmo 8. «¿Nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza?» Mateo 21:16. Hay algo profundamente significativo en este detalle. Los expertos de la ley, los guardianes profesionales de las Escrituras, no reconocieron al que las Escrituras anunciaban. Pero los niños, con su intuición sin contaminar por el orgullo intelectual y la agenda política, seguían clamando el nombre del que merecía toda alabanza. El reino de Dios, como Jesús mismo enseñó en múltiples ocasiones, se revela a los que tienen corazón de niño, a los que no tienen demasiado que perder para poder recibir la verdad. Para comprender el peso completo de ese día, es necesario entender qué significaba la Pascua en el corazón de cada israelita que estaba en Jerusalén. La Pascua no era simplemente una conmemoración histórica, una celebración del pasado, como podría serlo cualquier fiesta nacional. Era una experiencia viva, una participación presente en el evento fundacional de la identidad de Israel. Cuando una familia judía se reunía para el Seder Pascual, cuando el padre respondía a la pregunta del hijo más joven, cuando se comían las hierbas amargas que recordaban la amargura de la esclavitud, cuando se bebían las 4 copas de vino que representaban las 4 promesas de Éxodo 6, 6, 7. Toda esa liturgia estaba diseñada para hacer que cada israelita sintiera que él mismo había salido de Egipto, que él mismo había pasado por el Mar Rojo, que él mismo había recibido la libertad de la mano de Dios. Era una memoria encarnada, una identidad vivida, una promesa de que el mismo Dios que había actuado entonces seguía actuando ahora. Y en ese contexto, la entrada de Jesús era una declaración que quienes tuvieran oídos para escuchar podrían comprender. El verdadero Cordero Pascual acababa de entrar en Jerusalén. 4 días después, en el mismo momento en que los sacerdotes degollaban los corderos para la Pascua en los atrios del templo, él sería ofrecido en el Gólgota. El Cordero Pascual, según las instrucciones detalladas de Éxodo 12, debía ser separado del rebaño el 10º día del mes de Nisán. Debía ser examinado durante 4 días para verificar que era sin mancha y sin defecto, y debía ser sacrificado en la tarde del 14º día. Pues bien, el Domingo de Ramos, el día de la entrada triunfal, fue el 10º de Nisán. A partir de ese día, durante los 4 días siguientes, Jesús estuvo en Jerusalén, siendo interrogado y examinado continuamente por los fariseos, por los saduceos, por los herodianos, por los escribas, por el sumo sacerdote, por Pilato, por Herodes Antipas, y ninguno de ellos pudo encontrar en él ningún cargo legítimo, ninguna mancha, ningún defecto. El testimonio involuntario de sus enemigos fue el mismo que el del sistema levítico. El Cordero es sin defecto. Y el 14º de Nisán, en la tarde, fue sacrificado. La correspondencia no es accidental. Es la firma de Dios sobre la historia, la demostración de que ningún detalle de la salvación fue dejado al azar, que cada elemento del sistema sacrificial israelita era una sombra proyectada hacia adelante por la realidad de Cristo.
La palma que la multitud agitó ese domingo no era simplemente una rama decorativa. En el mundo del primer siglo, la palmera datilera era el símbolo nacional de Israel, de una manera que podemos comparar con lo que la bandera representa para una nación moderna. Aparecía en las monedas acuñadas durante períodos de independencia judía. Adornaba los capiteles del templo de Herodes. Los libros de los Macabeos describen cómo el pueblo de Jerusalén agitó ramas de palmera cuando Simón Macabeo reconquistó la ciudad de manos de los Seleucidas en el año 141 a.C. Cuando la multitud del Domingo de Ramos agitó palmas, estaba haciendo una declaración política y religiosa simultánea. Estaba aclamando a alguien como libertador nacional, como restaurador de la grandeza de Israel. La ironía profunda del momento es que Jesús sí era todo eso, solo que la libertad que traía y la grandeza que restauraba eran de un orden incomparablemente superior al que imaginaban sus aclamadores. El camino que Jesús recorrió ese domingo desde Betania hasta el templo nos permite reconstruir la geografía de su pasión con una precisión notable. Betania, llamada en árabe moderno Al-Azariya en honor a Lázaro, cuya tumba se identifica allí hasta el día de hoy, se encuentra a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén, en la ladera del Monte de los Olivos, que mira hacia el desierto de Judea y hacia el valle del Jordán. El camino desde Betania hacia Jerusalén sube primero hacia la cumbre del Monte de los Olivos, donde en determinado punto se abre repentinamente una de las vistas más dramáticas del mundo antiguo. El valle del Cedrón de frente, y al otro lado, el templo de Herodes dominando la colina del templo con una magnificencia que ninguna descripción puede capturar del todo. Es precisamente en ese punto, en la cumbre del Monte de los Olivos, donde Lucas ubica el llanto de Jesús sobre Jerusalén. Él vio la ciudad. La vio completa, esplendorosa, dorada bajo el sol de primavera. Y lloró por ella. Desde esa cumbre, el camino desciende hacia el oeste por una ladera pedregosa que los peregrinos de todos los siglos han recorrido. Cruza el valle del Cedrón por un puente o por el lecho del torrente, según la época del año, y sube luego hacia las puertas del monte del templo. Hoy, esa misma ladera del Monte de los Olivos está cubierta de tumbas del cementerio judío más antiguo y más venerado del mundo, porque los judíos han querido durante milenios ser enterrados en el lugar donde la resurrección comenzará según la profecía de Zacarías 14, en el lugar más cercano posible a donde el Señor pondrá sus pies cuando regrese. El terreno mismo habla de esperanza, de expectativa, de una promesa que nadie ha olvidado del todo. El Monte de los Olivos tenía en el primer siglo una densidad de vegetación mayor que la que tiene hoy. Los olivos centenarios cubrían sus laderas y sus frutos eran procesados en lagares cuyo nombre ha llegado hasta nosotros en forma del nombre Getsemaní, que en hebreo significa prensa de aceite. Esa misma semana, pocos días después del Domingo de Ramos, Jesús volvería al Monte de los Olivos en la noche, no en triunfo, sino en agonía, para orar en Getsemaní con tal intensidad que el evangelista Lucas describe su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El mismo monte que vio su entrada triunfal vería también su entrega. El mismo camino que había recorrido aclamado, lo recorrería horas después arrestado. El Domingo de Ramos y la noche de Getsemaní son los dos polos entre los que se tensa la semana más importante de la historia humana. ¿Sabías que hay un detalle en la entrada de Jesús a Jerusalén que muchos lectores de los evangelios pasan por alto? Un detalle que conecta directamente con una de las profecías mesiánicas más precisas del Antiguo Testamento. El profeta Daniel, en el capítulo 9 de su libro, entregó una profecía temporal de una exactitud matemática que ha asombrado a estudiosos durante siglos. Daniel habló de 70 semanas de años, es decir, de periodos de 7 años cada uno,
que determinarían el momento de la venida del Mesías. Dijo que desde el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habría 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas de años, que equivalen a 483 años. El decreto al que Daniel hacía referencia fue emitido por el rey persa Artajerjes en el mes de Nisán del año 455 C, según el registro de Nehemías 2:1-8. Si se aplica el cálculo con el año profético de 360 días que Daniel estaba utilizando, el resultado cae con una precisión que paraliza en el Domingo de Ramos del año 33 Esdaosos Crise, el día en que Jesús entró a Jerusalén, proclamado como Mesías por primera y única vez en su ministerio público. Dios no solo prometió que vendría el Mesías, prometió exactamente cuándo, y cumplió su promesa al día. Cuando la multitud agitaba sus palmas y gritaba «Hosana», estaba usando palabras del Salmo 118, uno de los grandes salmos Hayel que se cantaban durante la Pascua. Los versículos 25 y 26 dicen: «Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Oh Jehová, te ruego que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos». Salmo 118, 25-26. Este salmo era bien conocido por todos los presentes. Lo habían cantado toda su vida. Lo asociaban con la liberación divina, con la fidelidad de Dios, con la esperanza de la restauración. Pero ese domingo, por primera vez en la historia, esas palabras encontraron su referente definitivo. No eran simplemente una oración de esperanza general. Eran el reconocimiento, consciente o no, de que el que venía en nombre del Señor estaba allí mismo, montado sobre aquel pollino, descendiendo por la ladera del Monte de los Olivos hacia la ciudad que lo mataría y que él salvaría al mismo tiempo. Los fariseos que presenciaban la escena estaban profundamente perturbados. Lucas registra que algunos de ellos pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos por lo que clamaban, a lo que él respondió con una de las frases más poderosas de todos los evangelios: «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Lucas 19:40. Hay una teología enorme comprimida en esa frase. La creación entera estaba aguardando ese momento. El cosmos había sido diseñado para ese día. Si los seres humanos se negaban a reconocer al Creador que entraba en su creación, la creación misma encontraría voz para hacerlo. La roca sobre la que Jerusalén había sido construida, el mismo monte Moria, donde Abraham había llevado a su hijo Isaac, y donde Dios había provisto el cordero, habría gritado de alegría si las gargantas humanas hubieran callado. Nada ni nadie podía detener el reconocimiento del que llegaba. ¿Qué ocurría en las calles de Jerusalén ese domingo, mientras la procesión descendía del Monte de los Olivos? Las calles de la ciudad en el primer siglo eran estrechas, pavimentadas con piedra caliza local, bordeadas de tiendas y casas que se apilaban unas sobre otras en la forma característica de las ciudades mediterráneas antiguas. El sonido viajaba de manera particular en ese entorno urbano denso. Los gritos de la multitud que venía desde el Monte de los Olivos habrían llegado a los habitantes de Jerusalén antes de que pudieran ver lo que estaba ocurriendo, creando una anticipación auditiva que habría llevado a miles de personas a salir a las calles o a asomarse a las ventanas y a las azoteas. Los que ya estaban en la ciudad habrían preguntado qué ocurría, y la respuesta que habrían recibido, según el relato de Juan, fue que Jesús venía, el mismo que había resucitado a Lázaro de entre los muertos en Betania pocos días antes. Ese milagro había sacudido profundamente a toda la región, y muchos de los que salieron a recibirlo ese domingo lo hacían porque habían escuchado el testimonio directo de quienes habían visto a Lázaro salir de la tumba. Juan es el único evangelista que menciona explícitamente la resurrección de Lázaro como el trasfondo inmediato de la entrada triunfal. Y este detalle
es crucial para entender la dimensión de lo que la multitud estaba aclamando. No estaban simplemente entusiasmados por un rabino carismático. Estaban respondiendo a alguien que había demostrado tener autoridad sobre la muerte misma. Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó a la tumba y dijo con una voz que resonó entre los peñascos: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. Y Lázaro salió. Los que habían visto eso con sus propios ojos, o que lo habían escuchado de testigos de primera mano, traían a la aclamación del Domingo de Ramos una convicción que iba más allá del entusiasmo político. Sabían, o al menos intuían con una intensidad difícil de describir, que el que venía montado sobre aquel pollino tenía un poder que no pertenecía a este mundo. Los discípulos más cercanos a Jesús vivieron ese domingo con una mezcla de júbilo y perplejidad. Juan, recordando el evento décadas después, escribió que ellos no comprendieron estas cosas al principio, pero que cuando Jesús fue glorificado, entonces recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él. Juan 12:16. Esta honestidad retrospectiva del apóstol es uno de los elementos más convincentes de la autenticidad del testimonio evangélico. Si los evangelios fueran documentos fabricados para crear una impresión favorable, jamás habrían incluido la admisión de que los propios discípulos no comprendían lo que estaba ocurriendo mientras ocurría. La comprensión llegó después, iluminada por la resurrección y por el Espíritu Santo, que según prometió Jesús en Juan 16:13, guiaría a sus discípulos a toda la verdad. El Domingo de Ramos fue vivido en la oscuridad parcial de quienes no ven el cuadro completo. Fue comprendido en la luz de la Pascua y de Pentecostés. Quiero que te detengas un momento en la imagen del pollino. Jesús, el Señor de la gloria, el que según el Evangelio de Juan estaba con Dios en el principio, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, eligió para su entrada real en Jerusalén no un caballo de guerra, no la pompa de un conquistador, sino un pollino joven sobre el cual nadie había montado. Esta elección no era humilde en el sentido de vergonzosa o impropia. Era la realeza de un reino diferente, de un reino cuya grandeza no se mide por el poder de sus ejércitos, sino por la profundidad de su amor. El caballo en el mundo antiguo era el animal de la guerra, de la conquista, del poder militar. El asno era el animal de la paz, del trabajo útil, de la dignidad sin ostentación. Los reyes de Israel en tiempos de paz montaban en asnos. Salomón fue montado en la mula de David el día de su coronación. Cuando Jesús eligió el pollino, estaba haciendo una declaración sobre el tipo de reinado que él representaba. Un reino que no viene con observación exterior. Un reino que no necesita intimidar para establecerse. Un reino que conquista no con espadas, sino con amor. Y luego está el detalle de que nadie había montado antes sobre ese pollino. En el mundo antiguo, los animales que iban a ser usados para propósitos sagrados debían ser animales que no hubieran sido usados para trabajo común. El novillo sobre el que los filisteos colocaron el arca del pacto cuando la devolvieron a Israel era un novillo que no había llevado yugo. La vaca roja de Números 19 debía ser una sobre la que no hubiera pasado yugo. Que el pollino del Domingo de Ramos fuera un animal sobre el que nadie había montado no era simplemente un detalle de la narrativa. Era la señal de que este animal había sido reservado para un propósito sagrado desde antes de que Jesús lo pidiera. Que la providencia de Dios se extiende a los detalles más pequeños de la historia cuando está llevando a cabo los propósitos más grandes. Conforme la tarde del Domingo de Ramos comenzaba a declinar y el sol se inclinaba hacia el Mediterráneo, Jesús y sus discípulos regresaron a Betania para pasar la noche. Marcos nos dice que Jesús miró alrededor de todo el templo y que como ya anochecía, salió para Betania con los 12. Marcos 11:11.
Esa mirada final sobre el templo es uno de los momentos más cargados de significado silencioso de toda la narración. El Señor del templo contempló su casa, el lugar que su padre había elegido para que morara su nombre, y lo que vio no podía haberle traído alegría. Vio un sistema religioso que había perdido su corazón. Vio el formalismo que había reemplazado a la fe. Vio el orgullo que había usurpado el lugar de la humildad. Vio el negocio donde debía haber oración. Y vio líderes que conducían al pueblo hacia la muerte espiritual, mientras se consideraban a sí mismos los guardianes de la vida. Y al día siguiente, regresaría a confrontar todo eso con una claridad que no dejaría lugar a la ambigüedad. Hay una pregunta que me gustaría que consideraras en este momento, una pregunta que surge naturalmente de todo lo que hemos contemplado juntos sobre ese día extraordinario. Si Jesús entrara hoy en tu ciudad, en tu barrio, en tu iglesia, en el espacio de tu vida cotidiana, ¿lo reconocerías? No el Jesús de las imágenes piadosas o de los sermones familiares, sino el Jesús real, el que llora por las ciudades que lo rechazan, el que voltea las mesas de lo que profana el espacio del espíritu, el que llega de maneras inesperadas y sobre monturas que nadie hubiera elegido para un rey. ¿Seguirías aclamándolo cuando la celebración del domingo se convirtiera en el costo del viernes? Esa es la pregunta que el Domingo de Ramos nos hace a todos, y me gustaría que la dejaras en los comentarios. ¿Qué significó para ti hoy redescubrir ese momento y qué es lo que más te impactó de la entrada de Jesús a Jerusalén? El Domingo de Ramos no fue el final de nada. Fue el comienzo de la semana que lo cambiaría todo. Cada día que siguió, llevó a Jesús más cerca del propósito por el cual había venido, más cerca de la hora que él mismo llamó su hora, más cerca del momento en que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sería ofrecido en el altar de la cruz. La entrada triunfal fue la obertura de la sinfonía más gloriosa que jamás haya sonado en el universo. La sinfonía de la redención que comenzó en Betlehem y encontró su clímax en el Gólgota y su resolución final en el jardín vacío de la resurrección. Cada hosana que se gritó ese domingo era una nota de esa sinfonía que todavía resuena, que resonará por toda la eternidad, porque Apocalipsis 5:12 nos permite escuchar lo que ocurrirá en el cielo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Lo que la multitud del Domingo de Ramos intuyó imperfectamente, la multitud del cielo lo proclamará con una claridad y con una plenitud que ningún lenguaje humano puede anticipar del todo. Hay algo más que quiero que veas antes de concluir, y es la manera en que el Domingo de Ramos ilumina el tema de la segunda venida de Cristo. Zacarías, el profeta que anunció la entrada sobre el pollino, también anunció otra entrada. Una entrada que todavía no ha ocurrido, pero que está prometida con la misma certeza con que la primera fue cumplida. En Zacarías 14:4 leemos: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande». La primera vez, Jesús bajó por el monte de los olivos sobre un pollino en medio de hosanas. La próxima vez, sus pies se posarán sobre la cumbre del mismo monte, pero no como el cordero humilde, sino como el león de Judá, no como el que viene a ser rechazado, sino como el que viene a reinar. El mismo monte, el mismo Jesús, una gloria incomparablemente mayor. Y esa venida no es un símbolo ni una metáfora. Es una promesa tan literal como lo fue la primera. Y se cumplirá con la misma precisión con que se cumplió la profecía de Daniel sobre el día exacto de la entrada triunfal. Mientras tanto, tú y yo vivimos entre esas dos entradas. Vivimos en el espacio que los teólogos llaman ya pero todavía no.
en el tiempo donde la redención ya fue consumada en la cruz y en la resurrección, pero donde la restauración final de todas las cosas todavía aguarda su momento. Vivimos en el tiempo donde el Señor que entró a Jerusalén en Domingo de Ramos reina a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y donde el Espíritu Santo que Él envió habita en todos los que han recibido su salvación como un depósito y una garantía de lo que vendrá. Vivir entre esas dos entradas no es un tiempo de espera pasiva. Es un tiempo de misión, de proclamación, de ser nosotros mismos los que salimos al camino a anunciar que el Rey viene, que la entrada de Cristo no fue solo para Jerusalén del año 33 Termus Cristo, sino para cada corazón que lo recibe, que lo sana, que la multitud gritó sobre el monte de los olivos, puede resonar hoy en tu vida con la misma frescura con que resonó aquel domingo de primavera. Si este recorrido por el Domingo de Ramos, más importante de la historia humana, encendió algo en tu corazón, si viste algo hoy que no habías visto antes, si la realidad de que Jesús lloró por Jerusalén mientras la multitud lo aclamaba, te habló de su amor por ti con una profundidad nueva, entonces comparte este video con alguien que necesita escuchar que el Dios de la historia es también el Dios de su historia personal. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, para que estos viajes por la profundidad de la fe y de la palabra lleguen a ti cada semana sin que te pierdas ninguno. Que el Señor que entró a Jerusalén montado sobre aquel pollino, que lloró por una ciudad que no lo conoció, que limpió el templo de todo lo que profanaba su propósito, y que 4 días después extendió sus brazos sobre la cruz para abrazar al mundo que amó desde antes de la fundación del cosmos, que ese Jesús sea real en tu vida de una manera nueva desde hoy. Que sus lágrimas por Jerusalén te hablen de sus lágrimas de amor por ti. Que su entrada como Rey te recuerde que Él tiene autoridad sobre cada área de tu vida. Y que la promesa de su regreso al Monte de los Olivos sea para ti no una doctrina lejana, sino una esperanza viva que cambia la manera en que vives cada día. Que Dios te bendiga.